Una declaración que hizo la abogada de la familia de la dirigente mapuche Julia Chuñil. Hablamos de la abogada Karina Riquelme, quien afirmó que existe una escucha telefónica autorizada en la que el dueño del predio donde la mujer fue vista por última vez, hablamos de Juan Carlos Morstad, revela que fue quemada. En un punto de prensa, la abogada afirmó que tuvo acceso al registro a través de la plataforma de la Fiscalía en línea, un sistema en el que posteriormente fueron bloqueados, según denuncia. Hay que recordar que Julia Chuñil desapareció hace ya 11 meses y que fue vista por última vez precisamente en un predio propiedad de Morstad, el 8 de noviembre del 2024. La abogada de la familia cuestiona que pese a la gravedad de este antecedente, no se ha hecho nada por parte de la Fiscalía Regional de Los Ríos, que está llevando esta investigación, que es una investigación declarada como reservada. Desde la Fiscalía de Los Ríos, dirigida por Tatiana Esquivel, hasta el momento no se ha entregado ninguna declaración por esta denuncia. Sí, tenemos varias reacciones respecto a esta información que fue revelada el día de ayer. Hoy día esto nos genera la mayor preocupación. No es posible que este tipo de situaciones estén ocurriendo hoy día en nuestro país y pareciera que a nadie le importa. Una gran defensora de los derechos de los pueblos mapuches, una gran defensora del territorio de Mafil, no puede haber terminado sus días de la manera que terminó. Secuestraron a una mujer por el solo hecho de ser una defensora ambiental, la asesinaron y la quemaron. Hoy día, más que nunca, necesitamos verdad, justicia, transparencia y aquellos responsables de este hecho grave que respondan con el máximo rigor de la ley. Con distintos diputados y diputadas de distintas bancadas, hoy venimos en solicitar y en presentar una solicitud de sesión especial, donde citaremos tanto al Fiscal Nacional, a la Policía de Investigaciones, a Carabineros de Chile, al Ministerio de Justicia, al Delegado Presidencial de Los Ríos y a todas las instituciones que correspondan para que vengan a dar cuenta a esta Cámara sobre cuáles son los antecedentes que se manejan respecto del caso, cuáles son los avances que han habido respecto del caso. Y hoy los candidatos presidenciales reaccionaron a la presentación del presupuesto que ayer realizó el presidente Boric a través de una cadena nacional. El gasto público va a crecer un 1,7%, el gobierno va a dejar encaminado al país para eliminar su déficit estructural hacia el 2029, pero dejó también ahí varias polémicas, una de ellas dice relación con una de las medidas anunciadas por el candidato José Antonio Kast. Guillermo San Martín nos va a contar más sobre esto. Guillermo. Hola Guillermo. Hola Patricia Humberto, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Claro, tal como ustedes lo señalan, no tan solo se limitó a dar los alcances de la ley de presupuesto que se ingresó en la jornada de este martes al Congreso Nacional por parte del presidente de la República en medio de esta cadena nacional que dio en la noche de este martes también. Entre los detalles, como ustedes lo señalaban, no solo destacó lo que es la expansión de lo que es el gasto público en 1,7%, sino que también, tal como ustedes lo planteaban, hubo una crítica o más bien deslizó una crítica a algunos de los planteamientos que se están haciendo en medio de la carrera presidencial por parte de algunos candidatos. En particular apuntó a una de las medidas que ha anunciado el candidato del Partido Republicano José Antonio Kast, quien ha propuesto reducir el gasto fiscal en 6.000 millones de dólares en un plazo de 18 meses. Eso ya había motivado críticas por parte de otros candidatos. En su momento Evelyn Matei cuestionó que fuera posible llevar adelante una medida de esas características. Lo propio hizo la candidata Janet Jara, dando a conocer que era imposible sin recortar gasto en beneficios sociales aplicar una medida de ese tipo. Y bueno, y ahora se sumó el presidente de la República, quien sin mencionar el nombre del candidato del Partido Republicano sí dio a conocer que no era viable una medida de estas características, puesto que esto de alguna manera podría incidir en lo que son los planes de ayuda social que lleva adelante el gobierno, como lo son por ejemplo el pago de la pensión garantizada universal y también la compensación que puede existir para el pago de las pensiones de mujeres en particular, considerando que todo esto está contemplado en la reforma al sistema previsional y que también ha planteado el candidato del Partido Republicano podría cambiar durante un eventual gobierno bajo su mandato, considerando de que lo que se apunta, como les señalábamos, es principalmente una reducción de 6.000 millones de dólares. Pasemos a revisar precisamente cuál fue esta crítica que deslizó el presidente de la República en medio de su cadena nacional. Y es que un Estado responsable no abandona a su gente. Por eso es irresponsable, además de indeseable,
la propuesta de recortar 6.000 millones de dólares de gasto que algunos han levantado sin decir de dónde pretenden hacerlo. ¿Acaso van a echar abajo beneficios sociales? Es imposible recortar 6.000 millones de dólares sin afectar derechos sociales como la PGU. Por el contrario, nosotros entendemos que la responsabilidad fiscal es hacer todo lo que esté a nuestro alcance para atender las prioridades sociales del país y que estos avances se sostengan en el tiempo. Claro, en algún momento dice, Chile no tiene por qué elegir entre irresponsabilidad fiscal o indolencia social para contener la deuda pública, y hace alusión sin nombrar al candidato José Antonio Kast, porque dice que las alternativas de los opositores las califica como irresponsable, además de indeseable, eso de recortar 6.000 millones de dólares de gasto que algunos han levantado sin decir de dónde pretenden hacerlo, Guillermo. Bueno, de hecho también algunos han acusado de intervencionismo por parte del presidente de la República a propósito de esta alusión que hace a lo que es esta propuesta específica del candidato del Partido Republicano José Antonio Kast. Pero ya durante la presente jornada hicieron los descargos respectivos desde el Partido Republicano. El propio José Antonio Kast salió a criticar al presidente de la República por de alguna manera no tan solo realizar este intervencionismo, tal como lo calificaron, sino que al mismo tiempo involucrarse en una carrera presidencial. Incluso lo invitó a sumarse a la candidatura de Janet Jara, considerando que, según lo que plantea el candidato del Partido Republicano, con esto lo que está haciendo es más bien tener algún tipo de acción relativa a fortalecer la campaña de la candidata del oficialismo. También hubo reacciones por parte de Evelyn Matei, que más allá de lo que fue la crítica puntual a esta medida de José Antonio Kast, siguió insistiendo en lo que significa la situación de las arcas fiscales, que según lo plantea la candidata de Chile Vamos, no estarían del todo sanas y que también habría un alto nivel de endeudamiento. Les invito a revisar precisamente también cuáles fueron las reacciones de los candidatos a la presidencia, entre ellas José Antonio Kast, Evelyn Matei, Janet Jara y Harold May Nichols, respecto a lo que fueron estos anuncios del presidente de la República y también las críticas que se deslizan por apuntar precisamente a una de las medidas de uno de los candidatos. Yo lo lamento por Chile, porque lo que hizo ayer, vuelvo a insistir, es un acto de cobardía, un acto de corrupción, porque está usando fondos públicos y se cuida de no mencionarme, de no decir mi nombre, José Antonio Kast Riz, presidente. Ese soy yo. Si quiere dirigirse a mí, yo no tengo ningún problema. Dígalo, sea honesto. Alguna vez hable con la verdad. Porque ayer también fue un acto de mentira. Cometió un acto de corrupción y se salva solo porque no mencionó mi nombre. Y fue hábil en eso, presidente, pero sea hábil para solucionar los problemas reales de las personas. Los chilenos van a tomar una determinación de aquí a 45 días y esa va a ser la sanción más grande que reciba el presidente. Porque claro, podríamos iniciar acciones en la Contraloría, yo podría tratar de iniciar alguna acción judicial, pero por lejos la mayor sanción que va a tener este presidente es la derrota que va a sufrir ahora en noviembre. Mire, yo no formo parte del gobierno, hace tiempo ya salí y creo que no me corresponde estar comentando lo que haga o no haga. Lo que sí le puedo decir es que aquí lo grave de esto es que Kast está proponiendo reducir el gasto público en 6.000 millones de dólares, mientras pide además que se le aumente la glosa de libre disponibilidad. Noto una pequeña contradicción en su discurso. Pero en segundo lugar, esos 6.000 millones de dólares, aunque él diga que los va a disminuir despidiendo a algunas personas, no son parte de la realidad de lo que ocurre con el Estado. Lo he dicho reiteradamente. El presupuesto es igual que el presupuesto de una casa, el presupuesto de la nación. Y aquí ingresan recursos que se gastan en salud, en educación, en seguridad, en vivienda, en pensiones. Entonces, si va a disminuir 6.000 millones de dólares, que sea claro con la ciudadanía y diga qué gasto social va a dejar sin financiar. Pero además el presidente de la República se dio ayer el lujo, mal lujo, de utilizar una cadena nacional para criticar una de las candidaturas. Eso no se hace, de verdad no se hace. Lo que nosotros queremos es seriedad, porque estamos en una crisis económica y una crisis social. Hay demasiada gente, 1 millón de personas que no encuentra trabajo. Hay muchas personas esperando en lista de espera para ser atendida en salud. Hay mucha gente que necesita una vivienda. Y lo que hemos conocido es que casi el 80% de los chilenos creen que se malgasta el dinero fiscal. Yo la verdad, primero con un tema de forma más que de fondo. A mí no me parece adecuado que en una instancia como en una cadena nacional el presidente
se dedique a hacer una especie de proselitismo político criticando a una de las candidaturas. No me parece que ese sea el momento de hacerlo. Me parece que la presidencia que tanto se habla tiene que aplicarse y la tiene que aplicar el primer mandatario. Bueno, palabras del presidente de la República que no solo han generado reacciones entre los candidatos a la presidencia, lo propio ha ocurrido en el Congreso Nacional con los parlamentarios de distintos colores políticos, y esto no hace más que tensionar lo que va a ser una dura tramitación que se viene en el Congreso Nacional respecto a la ley de presupuesto, considerando que ya había observaciones no tan solo respecto a la situación de las arcas fiscales, sino que también, por ejemplo, a la eliminación de la glosa de libre disposición, que es la que se designa para que los futuros gobiernos puedan tomar medidas y darle prioridades a las inversiones que ellos estimen convenientes. En esta oportunidad se ha eliminado y eso ya ha generado diferencias no tan solo entre los parlamentarios, sino que también entre los candidatos a la presidencia, con duras críticas al presidente de la República, y vamos a ver entonces cómo se va desencadenando la discusión en el Parlamento respecto a este presupuesto de la Nación, que ya fue ingresado este martes y existe un plazo de 60 días para su tramitación en el Congreso Nacional. Así es, vamos a estar muy pendientes de esa discusión que ya vemos que se va a dar de manera bien intensa en el Congreso. Gracias, Guillermo, por este reporte. Buenas tardes. Gracias, Guillermo.